Fin de semana y muchos capitalinos les gusta hacer deporte y sobre todo bailar. Vamos a ver la siguiente entrega. Todos los domingos algunos capitalinos le invierten tiempo a su salud y una buena opción es a través de la zumba y se ha convertido en una buena opción para obtener una buena condición física. Tal es el caso de Miguel, que en este entrenamiento de la zumba quiere cumplir el objetivo de bajar de peso sumado con una buena alimentación. Muy bien, cada 8 días vengo a disfrutarlo más que nada por el baile que me gusta, la salsa y el reggaetón. Porque yo no sabía reggaetón, lo que pasa que pues vas aprendiendo las bases. Pues yo me hago luego de comer, más que nada, lo que sea, que carne o huevitos y todo eso, ¿no? Lo básico también de comer y todo eso. Pequeños, hombres, mujeres, hasta las personas mayores pueden ejercitarse con esta rutina. No necesitan de mucha preparación física o una fuerza especial. Lo único que se requiere es coordinación y mucho ánimo, como Verónica, que también no pierde sus movimientos. Tienes tu mente ocupada en cosas positivas, no estás dándole vueltas a los problemas cotidianos, ¿no? Bueno, vamos a bailar con ellos. Esta es una forma divertida y diferente de ejercitarse en la ciudad para combatir el sobrepeso y obesidad, pues indican que se puede quemar 800 calorías con esta actividad que es la zumba. Con imágenes de Liber Rodríguez, María José Valencia, 21 Noticias.